Pero yo creo que el gran éxito de las literaturas regionales siempre ha sido la calidad literaria, aunque los temas de esas literaturas, igual por caso de el caso de Jorge Torres creo que tiene 2 menciones territoriales en toda su literatura. Uno, y creo que ni siquiera son nombres, habla de los tilos de la plaza por donde va pasando con su hija, con la Antonia, en su primero o segundo libro. Y después hay una segunda mención en Graves, Leves y Fuera de Peligro, a una ocasión en que se come con una cierta dama con la que estaba saliendo, se van a comer unos erizos a Angelmó. Creo que no sé si mencionan a Angelmó. Pero no hay más, ¿me entiendes? Pero eso no tiene que ver también con la postura del autor, básicamente de no situarse en un territorio. O sea, como todo lo contrario, decir, a mí no me interesa el territorio, me interesa solamente la literatura, y el territorio yo me lo guardo para mi día a día y no lo vinculo en mi narrativa o en mi poesía, ¿no? Sí, yo creo que en algunos, el Gordo Torres, por ejemplo, él decía claramente, yo no tengo una visión. A ver, espérate, no me voy a poner texto tal cual, pero yo soy una persona que no puede ver el paisaje excepto el paisaje de mi vida interior. Ahí hay una declaración de principio de lo que es lo que ocurre. Ahora, lo que para mí es interesante en estos temas, y yo creo que eso es lo que hace más interesante el trabajo de Checho, el libro Sentido del Lugar, no sé si lo tienen acá, no sé si lo conocen. El de Comorevi, sí. Claro, el de Comorevi. Lo interesante que hace Checho es ver cómo una escritura puede ser marcada por un territorio sin que necesariamente haya una alusión, como diríamos, literal a ese territorio. Una oda al territorio. Claro. ¿Sí? Lo voy a decir de un modo como bien tosco. ¿Cómo puedes hacer sentir la lluvia en un texto que no mencione la lluvia? ¿Cómo puedes hacer sentir frío sin mencionar la palabra frío? Yo creo que yo no sé si yo creo que Checho no ha terminado esa investigación. Sí, por supuesto. Pero él un poco, por ejemplo, en el no leí justamente, me lo tenía como de postrecito en los últimos días, el capítulo donde habla de la maja. Yeah. Y eligió un texto muy difícil para el tema del sentido del lugar, excepto en una dirección. Eligió Territorio Cercado, que es el libro sobre los hospitales de la Maja. Yo diría que ahí no hay ninguna marca evidente literal de territorio. Por eso me lo tengo de postrecito. Sí. Entonces yo creo que aquí hay 2 cuestiones re interesantes. Yo creo que los escritores, de una u otra manera, manifiestan en su escritura la influencia del territorio donde viven. Yo creo que yo eso lo propuse en un encuentro en Puerto Montt. Yo creo que uno no puede huir de su territorio, y ese territorio va a entrar en tu literatura, lo digas, lo nombres con especificidad o no lo nombres con especificidad, pero va a entrar igual, de una u otra manera. Lo que a mí, yo no soy teórico literario ni nada, pero me encantaría meterme en un tema como ese, de qué manera tu situación marca tu escritura, no de modo evidente, qué es lo interno, qué es lo que está por debajo, en las cadencias, en los ritmos de la... He dicho, Pedro. Sí. O sea, y el territorio también se puede entender como microterritorio. Exacto. El cuerpo como territorio, el país como territorio, la lengua como territorio. Y que Pablo, hay un chico a lo mejor lo cachai acá en Osorno, que vive por ahí por Rahue, ha desarrollado una poesía en torno al tema de la barriada, del barrio. Ah, sí, el Colillas de Barrio, sí. Es el mismo, creo que es peluquero, además. Que es peluquero. Sí. Mejor todavía. Sí. Pero es solamente territorio. Claro. Él de alguna forma habla del territorio, incluso del territorio marginal, ¿no? Sí. Sí, yo pensaba en torno al territorio, disculpen que no tengo la posibilidad de conversar siempre con Ricardo, y me parece interesante, porque son de esas conversaciones que con un vino y pueden ser muy extensas. Pero pensaba un poco en el Jack London. Jack London en algún momento fue, o sea, no considerado, sino que fue el escritor más importante del mundo, el más millonario, el que vendió, sus historias se conocen en todos lados, y el tema del Yukón a él lo marcó, y todo el tiempo está escrito desde ahí, ¿no? Entonces por eso a mí me hace mucho sentido la literatura territorial como una manera del desarrollo de
de la literatura misma, pero también de mostrar un espacio que de otra manera sería casi desconocido, ¿no? Porque la literatura lo mostró. No lo mostró el cine, no lo mostró nadie más, lo mostró la literatura, ¿no? Entonces, claro, como hay otra literatura que se desmarca del territorio y que hace sentir eso que tú hablas, que tiene que ver también con figuras retóricas, con otros elementos que permiten que tú digas, ya, este escritor debe ser del sur, porque en él se siente una especie de frialdad, una especie de oscuridad, una especie de, no sé, de aislamiento, pero sin tener que mencionar precisamente esos elementos. Pero ¿y eso cómo lo llevas tú, Aldo, en tu catálogo? Porque tú sí tienes una impronta territorial más marcada. Sí. O sea, yo creo que al menos lo que como experiencia editorial, casi todos los autores que he publicado y que son de territorio del sur principalmente, es muy evidente cómo eso impacta en su poesía o en su narrativa, no necesariamente haciendo esta oda al territorio, ¿no? Que eso ya es ir al otro extremo, pero sí como el lenguaje del sur, como el frío, la lluvia, muchas cosas se dejan ver. De hecho estoy viendo allí el Memoria de pájaro del Pedro Chavicadi, y él está en ese tiempo viviendo acá en Niebla, pero tú lo lees y eso es chiloé completamente, o sea, desde el lenguaje incluso, ¿no? Desde la tradición, desde lo que él menciona, desde lo que come el protagonista en ciertos momentos, a lo que se refiere. Entonces me estaba acordando ahora de que uno de esos libros que hice ni siquiera para Palena, de un pueblito que se llama, no sé si tú ubicas, Villa Vanguardia. Villa Vanguardia es un caserío donde, déjame ver, una la posta, y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, creo que son 10 casas, 12 casas. Está a unos 40-50 kilómetros al suroriente de Villa Santa Lucía. Después la lluvia. Carretera plana, carretera austral, antes de que uno cruce el río Palena y la frontera con Aysén. Y ahí hice un libro con una señora que no lo empecé yo, me pidieron un presupuesto para el resultado, hizo el contacto con un médico que era el médico como visitante en la posta de Villa Vanguardia. Y esta señora, que era más o menos, era bastante, después supe que era bien conocida en la región, doña Isabel, escribe una poesía, hace poesía rimada, que recuerda un poco la poesía gauchesca, pero todo su tema es la colonización de la provincia de Palena. Y me pidieron presupuesto, yo no había visto los textos, sabía que Bernadita me dijo, ayúdalos por favor, porque esto puede ser un desastre, quién sabe qué van a hacer ya. Donde presupuesto se ganaron un fondo de FNDR, hicimos el libro, y yo más o menos conozco las cosas del sur. O del sur austral, tengo parientes que fueron colonos en la provincia de Palena hace muchos años atrás, murieron como colonos ahí. Y me di cuenta que si al libro no llevaba un glosario, hay gente que iba a quedar pillo con lo que esta señora cuenta. Así que me puse a construir un glosario. Y lo noté, al final quedé más contento que perro con pulga, porque tuve que poner notas a pie de página. Si me aparece una palabra que yo sé que no se usa en otros territorios, entonces van a pie. Y al final se armó un aparatito de notas al pie de una 70, 80 notas a pie de página, pero que yo creo que facilitan y me acordé de esto justamente por lo tan específicamente situado desde el lenguaje que tiene tanto sentido justamente para las comunidades a las que el libro de la señora Isabel se dirige. Pero por otro lado yo también lo vi como una contribución por la posibilidad de que otros lectores puedan entrar en ese texto con un poco más facilidad y que realmente entiendan qué es lo que se dice en algunas partes. Yo creo que ahí está también la regla de uno, a contribuir a una mejor comprensión, por último, de más allá incluso de los temas de diseño y de programación. Yo lo voy a hacer re bien haciendo notas. Y el otro que dice Papalena también tuve que llenarlo de notas. Bueno, tú te estás metiendo en un tema que para nosotros que trabajamos en no ficción y publicaciones que difunden contenidos específicos de temas, es un temazo. Ver cuánto se aporta, cuánto ponemos en los anexos, cuánto en los glosarios, porque cuando estamos trabajando en no ficción hay que saber muy bien dónde poner el límite. Claro. Sí. Y a veces los libros informativos como que intentan comunicar mucha información y
Y bueno, el libro a veces intimida un poco. O hay otros que son demasiado escuetos y te dejan con hambre, pero tampoco te dicen dónde seguir comiendo, entonces ahí hay que saber equilibrar súper bien. Dependiendo cuál sea el nicho comercial al que tú estés apuntando con determinado libro, ¿no? Yo pienso que hay ciertos libros que en el territorio se pueden vender muy bien. Y es por eso que toda esta pega del trabajo con los territorios lectores y con la región, de cómo hacer libros para que se lean en el sur, para que se comprendan en el sur, porque de alguna forma tienen un sentido, tienen un lenguaje, tienen un clima, tienen muchos elementos que pueden ser significativos para nuestro espacio territorial. Ahora, ¿cómo hacemos que eso efectivamente sea comercializable? Y ahí viene el tema de las políticas en el fomento de la lectura y cómo se abren esos espacios. Y ahí yo creo que uno sí puede generar loquillas, ¿no? Yo hace mucho tiempo que me metí en la cabeza lo siguiente, que uno debería hablar lo menos posible de plata y lo menos posible de venta. Yo sé que a lo mejor para ti es un temazo, pero yo creo que uno hace mal en fijar el concepto en la venta del libro. Lo que debería tener para adelante es el llegar a los lectores, porque son dos cosas enteramente distintas y pueden ser opuestas. Vender un libro no significa que llegaste a un lector, necesariamente. Y yo creo que cuando uno se mete cada vez a hablar más de lo comercial, a hablar más de plata con todo lo importante que es y la necesidad de tenerlo claro, pero mientras tú más lo tengas en la cabeza, más comulgas con lo que quieren a nivel general, que en la cultura que estamos viviendo quieren que tú tengas en la cabeza como norte. Y yo creo que una de las maneras de oponerse a toda esta porquería en la que estamos metidos en este minuto exacto actual es hacer un poco ese cambio, no hacerse el loco, pero tratar de, ¿cómo decirte?, como de reenfocarlo. Sí, bueno, de hecho nuestra forma de trabajo, aunque suene un poco, no sé, utópica, nosotros tenemos ya a esta altura unas 6 publicaciones y creo que tenemos una a la venta y todas las demás son gratuitas. O sea, pero yo lo que pienso es que igual eso se sostiene por las políticas de financiamiento público, Claro. Entonces también, o sea, uno tiene que ser muy consciente porque tú tenés que parar el asunto de alguna manera. Puede ser por crowdfunding, puedes lograr que la gente aporte en verde,